Reformas al Código de la Democracia pasarán al registro oficial luego que el Pleno de la Asamblea resolvió el veto parcial del Ejecutivo. Presidente de la Asamblea se reúne con jefes de bancada para revisar Agenda Parlamentaria 2020. Comisión de Biodiversidad recibió nuevos aportes a las reformas a la Ley de Galápagos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Televisión Legislativa del Ecuador les da la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, hoy jueves 23 de enero del 2020. Gracias a quienes nos sintonizan en las provincias del Guayas, Azuay y Manabí y también en la capital de los ecuatorianos. Y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. La noche de este miércoles, la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. En la votación, el Pleno decidió mantener las circunscripciones territoriales en Pichincha, Guayas y Manabí para la elección de asambleístas. La Comisión de Justicia, en el informe sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia, recomendó al Pleno 10 ratificaciones y 8 allanamientos. Jimena Peña explicó. De competencias, que tiene una objeción, el periodo electoral con una objeción también, escrutinio con 2, en la parte de promoción electoral 2 objeciones, en la parte de procesos en el exterior 3 objeciones. Criterios diversos surgieron una vez que se abrió el debate. Uno de los temas más analizados fue sobre las circunscripciones electorales. Henry Cucalón dice que se debe mantener, pues es un avance democrático. Más allá de las críticas que pueda tener su aplicación, su pretendida eliminación es una regresión de derechos. Otro de los puntos que generó interés en los asambleístas fue sobre la licencia sin sueldo. Héctor Muñoz cree que debe ser al momento de la inscripción de la candidatura. ¿Y esto por qué? Lo que trata de buscar esto es justamente la igualdad de todos en los comicios electorales. La legisladora Carla Chávez habló de los temas positivos que incorpora esta reforma. Como es la obligatoriedad para que las mujeres encabecen las candidaturas de las listas. Una mayor participación de los jóvenes, un sistema de control tremendamente bueno para la promoción y el gasto electoral. Tras 10 intervenciones, la ponente presentó 4 mociones para votar y aprobar este informe. La moción de forma de votación. Votar sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas, Código de la Democracia. Luego, aprobación del allanamiento. Finalmente, aprobar el autorizar al secretario para que realice las correcciones de forma, enumere correctamente. Es así que con 122 votos positivos se aprobaron las mociones y se aprobó el informe. 10 ratificaciones, 8 allanamientos, casi como lo presentó la Comisión de Justicia, con la variante en el texto de las actas desagregadas. El Pleno se allanó y sobre los requisitos para ser candidatos, el Pleno se ratificó. Ahora el documento deberá ser enviado al registro oficial para su promulgación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En la misma sesión, el Pleno además resolvió convocar al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, al liquidador de la Refinería del Pacífico y al gerente general de la Empresa Pública del Agua para el próximo martes 28 de enero, con el fin de que rindan cuentas sobre su gestión en Manabí, esto frente al desabastecimiento de agua en algunos cantones de la provincia. Además de la aprobación del informe con la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia, el Pleno del Parlamento dio trámite a los 3 cambios en el orden del día. El primero de Verónica Arias y Rubén Bustamante, que solicita la presencia del ministro de Cultura Juan Fernando Velasco ante la Comisión de Educación para que explique la situación del Teatro Benjamín Carrión de Loja. Para que explique de manera pormenorizada las acciones que ha adoptado para garantizar el uso efectivo, funcionamiento y mantenimiento del Teatro Benjamín Carrión, que se le dé de manera inmediata a este teatro un modelo de gestión. La siguiente por parte de Encarnación Ducci. Se trata sobre establecer un nuevo modelo de gestión para la administración del complejo arqueológico de Ingapirca. El Instituto del Patrimonio Cultural
no cumplió con un objetivo estratégico que era el de fomentar el desarrollo turístico, participativo, artesanal en los centros poblados y comunidades emplazadas en el Capañán y los sitios arqueológicos. Finalmente, la del legislador Guillermo Celi, que solicitó que este martes 28 comparezcan ante el Pleno el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el liquidador de la Refinería del Pacífico y el gerente general de la Empresa Pública del Agua. Para que informen la situación legal y técnica del acueducto La Esperanza del Aromo en relación a la emergencia de desabastecimiento de agua potable de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó por un desperfecto en el sistema eléctrico del antes referido acueducto. Todas las mociones fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno del Parlamento. Con esta decisión se solicitará la presencia de estas autoridades para que comparezcan e informen sobre los temas solicitados. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional y los representantes de la Subcomisión de Desarrollo Económico participaron en el lanzamiento de la publicación Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, Estudio de Caso, Evaluación de la Ley de Fomento Productivo. A la cita acudieron autoridades de Estado y representantes de la Fundación Hans Seidel. La Comisión de Desarrollo Económico creó una subcomisión de evaluación a la Ley de Fomento Productivo. Fernando Burbano fue el presidente de este grupo. Él reveló ante autoridades del Estado, representantes de fundaciones y miembros de la sociedad civil la aplicación de la ley una vez que entró en vigencia. Tener funcionarios de carrera, procedimientos claramente establecidos y, yo diría, tradiciones y buenas prácticas legislativas. Rubén Bustamante, integrante también de esta subcomisión, compartió los beneficios para los ciudadanos cuando la Asamblea Nacional, además de aprobar un proyecto de ley, lo evalúa y analiza su funcionalidad. Fundamentalmente, cómo podemos utilizarlas para poder hacer que este país siga avanzando en su desarrollo socioeconómico. Este proceso de evaluación fue un trabajo en conjunto con los asambleístas, asesores y representantes de la Fundación Hans Seidel y Ciudadanía y Desarrollo. Ana Robles, representante de la Fundación Alemana, dijo que entre sus objetivos está el promover el diálogo con los ciudadanos en la elaboración de proyectos. El proceso de formación profesional, además, es monitoreado y complementado mediante capacitaciones regulares que aseguran el éxito en la culminación de sus estudios en universidades destacadas del país. Y por parte de Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel reconoció que además de eso debe existir voluntad política, característica de este periodo legislativo, dijo. Empezó a comentarnos sobre la importancia de involucrar a la ciudadanía de base y a la ciudadanía organizada en la evaluación de las leyes. Este estudio de casos sirvió para que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, proponga la iniciativa de que todas las leyes cumplan con ciertos requisitos para garantizar la calidad y factibilidad de las mismas. Tenga la obligatoriedad de tener la particular la afectación presupuestaria de la ley, si está o no cumpliendo con los ODS que lo hablaban mientras se suena la palabra, cómo va la ley también a cumplir en el futuro. Es así que por unanimidad en el Pleno del Parlamento, los legisladores aprobaron que exista un sistema de seguimiento y evaluación de las normativas. En primera instancia será con el apoyo de la Unidad de Técnica Legislativa, para que luego sea incorporado en el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico conoció y analizó el informe de la ejecución presupuestaria referente al primer semestre del 2019. Hubo cuestionamientos a las cifras expuestas por parte de los comisionados. Juan Hidalgo, viceministro de Finanzas subrogante, presentó ante la Comisión del Régimen Económico el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del 2019. Hidalgo arrancó especificando que el año pasado se registraron más de 500 millones de dólares de déficit global, por lo que justificó la toma de medidas de carácter fiscal para mejorar la situación económica del país. Se muestra un déficit global de 584 millones. Eso es entre enero y junio, el primer semestre de este año. En términos fiscales, más déficit se convierte en mayor endeudamiento. Es importante tener esa premisa. Entre otras cifras, detalló el desglose del desembolso del financiamiento público, cuyo monto lo encabezan los organismos multilaterales, aseguró,
por un total de 1.956.93 millones de dólares. Ahí constan el FMI con 650 millones, el BID con 562 millones, el Banco Mundial por 500 millones, la CAF por 240 millones. También tenemos desembolsos de gobiernos por 313 millones y colocaciones externas de bonos por 2.125 millones. Respecto de los egresos por gasto corriente, el Estado gastó 10.726 millones de dólares de pago a sueldos en enero a junio, destinados sobre todo a salud, educación, defensa y a la Policía Nacional. Estas y otras cifras fueron cuestionadas por los comisionados, quienes en primer lugar rechazaron el tiempo en el que se conoce la ejecución del año anterior. Cual deja un sinsabor, o sea, terriblemente, una lejanía terrible con los hechos económicos que deberíamos nosotros comentarlos, observarlos. Me llama mucho la atención la ejecución de la reconstrucción del terremoto. Son temas urgentes que todo el tiempo estamos en la Asamblea exigiendo, todo el tiempo están haciendo cambios del orden del día, llamados de atención. ¿Y qué está pasando con esos fondos de la reconstrucción? La mesa legislativa no descarta convocar a varias autoridades en los próximos días para que expliquen, entre otros aspectos, la subejecución presupuestaria en ciertos rubros. Esto previo a la elaboración del informe que deberán presentarlo al presidente de la legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional se reunió con los jefes de las bancadas legislativas para definir la agenda de trabajo para el 2020. Ricardo Bravo nos tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión con los jefes de las distintas bancadas legislativas, esto con el fin de determinar la agenda de trabajo del Parlamento ecuatoriano para este año. Uno de los ejes en los que empezarán a elaborar los parlamentarios es el proyecto de reformas al Código de Trabajo. Fue el anuncio que lo efectuó el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, tras esta cita. Hemos priorizado una agenda en función de 4 ejes que tienen que ver con empleo, productividad, seguridad ciudadana, reformas institucionales y que se marcan en aproximadamente de 10 a 12 proyectos de ley priorizados para el primer semestre de este año. Hay también reformas laborales, más allá de que el Ejecutivo todavía no envía hacia la Asamblea una propuesta de ley, ya en la Comisión de Trabajadores existe una propuesta, se ha pedido de que en vista que esto es un tema bastante amplio, de que la Comisión priorice los temas que sean positivos y de menos conflicto para el país y que los temas un poco más álgidos sean procesados de una manera más amplia, pero en principio sí se le pidió a la Comisión de Trabajadores que en este primer trimestre del año pueda presentar ya una propuesta de reformas laborales hacia el Pleno de la Asamblea. La Asamblea Nacional, dentro de esta agenda de trabajo, no dejará de lado los temas de fiscalización. La presidenta de esa comisión legislativa, Joana Cedeño, indicó que una vez que concluya todo el trámite del proceso de sustanciación del informe de la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, solicitará al presidente de la legislatura que envíe lo antes posible, señaló, las solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas, así también como de la ministra de Gobierno. He presentado en este momento, en este caso, la inquietud de 2 procesos que están en el CAL. El uno contra el ministro de Finanzas, que es un juicio político que no ha sido procesado. Entiendo que es porque el interpelante está ausente, ¿no es cierto? Entonces, pero adicionalmente está el nuevo juicio político contra la ministra Romo, que de igual manera el CAL tiene que procesarlo y que entiendo, de acuerdo a la agenda, sería el primero que llegue en las próximas semanas. Pero la discusión en el Parlamento ecuatoriano también gira alrededor de la votación del informe respecto del nuevo proyecto de Código de la Salud. El asambleísta William Garzón, quien es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, tiene la esperanza de que la votación se efectúe la próxima semana. De hecho, la comisión, el día de ayer que mantuvimos una reunión, ese fue un punto que estuvimos analizando y hay gran preocupación y presión normal por parte de los compañeros asambleístas de la comisión, por supuesto, y no solamente de los compañeros asambleístas, sino de la ciudadanía en general, en el que ya piden. Entonces, particularmente he tenido reuniones con los diferentes jefes de bloque pidiendo su criterio. Todo el mundo está de acuerdo con que ya debería votarse el Código Orgánico de la Salud, así es que esperemos, particularmente aspiro a que la próxima semana ya lo coloquen en el Pleno, ya es decisión del presidente de la Asamblea Nacional que lo coloque ya en el Pleno.
Cabe señalar también que al interior de la Asamblea Nacional se encuentra en trámite un proyecto de reforma a la actual Ley Orgánica de Comunicación. Todos los detalles los tendremos en la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por esa información. A continuación, la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural. Minga chihuay chica yukuna yukunchi kasna kachaupipunja wishikunawan yami kikinkunapa wasiman chamukunchi masi Mariela Logroño ajipunja wishikunawan kaypi kallarinchi. Reformas Código Democracia. Kainachiya y punja tuta imamika imama yakta tandanaku yukupi shuhatun rimanaku itacharirka kuna tukuy apukuna kaypimi Yaktapushak apu kasna kachashka kilka imata riksirka kay kutin imaka kay Código de la Democracia kamachi mushuk yachina kilka tamin tauka allichina kunata rikuchishpa kachashka karka chay tamin riksishpa shinayatik tauka yuyaykuna takimichishpa arinirka kuna. Resolución Pleno miércoles, Shinayati Kaima Mayakta Tandanaku Yukupimi Kaina Chishi Imaka Astawan Kasna Rimanaku Ikuna Tañaupan Aparca Kuna, Kaipimi Imashina Yakasna Kai, Hatun Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Hatun Tandanaku Itapusha Runa Imapash, Kasna Kai, Hatun Rimanaku Imashina Yakai Yankaikuna, Punkara Yanuna Ninchi Chihuasikuna Ruraikuna, Yaupan Katikushka Imatami, Kaipika Rixinapak, Kasna Kai Shamuk Paukarquilla Imapa Kayachinapak Yuyay Paktarirka Konam. Sukta Huillay Picharinchi, ejecución presupuestaria, Shinayati Kai Shamuk Wata Kuna Imapi Yankanapak, Shinayati Chaita Kayachanami Kanchinimi Kayaji Wata Ishkiwaranga Chunga, Iskumpacha Imapi Imashina Yankaikuna Paktashkata, Chaipagmi. Kasna kai régimen económico mingarishka uku imapika kasna sukhatun pushaykuna rimanakuykuna tañawpakman apakunkuna shinallati kaypaka kasna llaktapi hatun llankay wasi tapushay runakuna imatami kayachinapak yuyaypakta rikunchik paykuna imalla rurashka riksishkata yachakchayachichun nishpami willachirka. Sukta willaypi charinchik reunión jefe bancada shinallati kay mamayakta tananakuy tapushak apugimamin kay punjakuna imaka kasna kay wanguri tapushak runakunawan kay mamayakta tandanaku yukupi apukuna imawan rimanaku itañawpakman apakunchikninmi imapaj kay ishkay waranga ishkay chunga wata imapi llankaykuna imashina ñawpakman katina chayta riksichingapak yuyaypakta ringapak nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. ¿Ha escuchado hablar sobre la economía circular? Los beneficios de este concepto fueron parte del análisis durante el primer foro impulsado desde la Asamblea Nacional de cara al tratamiento de una propuesta de ley en la materia. Hubo aportes por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, y del científico ecuatoriano Inti Gronenberg. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. También es generadora de empleo, pues el sector de la gestión de los residuos representa en el mundo miles de puestos de trabajo. Estos son algunos de los objetivos del proyecto de ley de economía circular que plantea la legisladora Elizabeth Cabezas. En el primer foro sobre esta iniciativa, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, reconoció varias de las iniciativas que se encaminan al mismo fin: implementar mecanismos sustentables para el cuidado del medio ambiente. Las principales capitales del país siguen contaminando los ríos con nuestros desechos, porque no tienen tratamiento adecuado de aguas servidas, por ejemplo, o porque la gran mayoría de los municipios del Ecuador no tienen ni siquiera un proceso adecuado de manejo de basura. En el Ecuador hablar de rellenos sanitarios es estar a la vanguardia, cuando los rellenos sanitarios son en muchos lugares ya cosas del pasado. Dichos avances en la materia también fueron reconocidos por el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien además destacó el proyecto de ley de emprendimiento y sus alcances. Un marco que permite la creación de un registro de emprendedores, en qué áreas están, medir el nivel de éxito de los emprendimientos,
qué proyectos sí están siendo manejados de manera correcta, dónde hay mercado, dónde no hay mercado. La viabilidad de la economía circular fue un aspecto tratado por el científico ecuatoriano Inti Gronenberg. Por ejemplo, detalló cómo los ciudadanos podemos cambiar el sistema lineal, que consiste en solo extraer, fabricar y eliminar desechos. El paso inicial que se puede dar es empezar a segregar. A pesar de que ellos piensen de que solo un carrito de basura en ciertas ciudades es el único que está llevando, en alguna parte del proceso después hay alguien que va a tratar de recuperar ciertos desechos. Al cierre de las ponencias intervino la proponente de esta iniciativa, Elizabeth Cabezas. Expuso a detalle el contenido de la norma. Señaló la importancia de contar con cuerpos legales que permitan al Ecuador dar el paso definitivo hacia las nuevas tendencias mundiales. Entonces, si empezamos a hacer muchas leyes por cada tema, una por papel, otra por plástico, vamos a tener una cantidad de normativas que realmente deben encontrar una integralidad o un conjunto de acciones que las normen, y esa es la intención de una ley que pueda tratar el tema de la economía circular desde un punto de vista integral. A la par de esta propuesta normativa, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, se encuentra trabajando en la creación del documento normativo técnico ecuatoriano, Principios de Economía Circular. Adicionalmente, como política de incentivo para apoyar a la economía en las organizaciones, trabajan en la creación del sello de economía circular. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las reformas a la ley del deporte, la ley para el control y regulación del tabaco, así como la ley para prevenir suicidios, son los temas que marcarán la agenda de trabajo al interior de la Comisión del Derecho a la Salud durante el primer semestre del 2020. El presidente de la mesa, William Garzón, expuso cómo será la metodología de trabajo. La Agenda 2020 al interior de la Comisión de Salud contará con nuevas propuestas, como está pendiente la votación del Código Orgánico de Salud, reformas a la Ley del Deporte, reformas a la Ley de Regulación y Control del Tabaco, reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, proyecto de ley para mejorar la calidad de atención integral de salud, proyecto de ley orgánica del sistema de prevención del suicidio, proyecto de ley de prevención de la obesidad en la población, proyecto de ley que regula las compañías que financian servicios integrales de salud. El presidente de la comisión, William Garzón, detalló algunas de las fechas para el tratamiento de varios cuerpos normativos. La primera prioridad es el Código Orgánico de la Salud, que nosotros aspiramos que la votación esté para la próxima semana. Luego tenemos la Ley de Discapacidades. Se ha propuesto que el informe para segundo debate esté aprobado en la comisión en el mes de marzo. Luego la Ley de Deportes, que también estamos trabajando en ello. Vamos a, de acuerdo a la propuesta, aprobar el informe para primer debate en el mes de febrero, es decir, en el siguiente mes, y en el mes de agosto el informe para segundo debate. Las comisiones generales y las visitas a territorio también constan en agenda. Continuamos con nuestro trabajo en territorio, seguimos, hay varias visitas a territorio que no se las pudo realizar en el año anterior, vamos a retomar esas visitas también, seguimos recibiendo a los diferentes actores expertos en los diferentes temas en cada uno de los proyectos presentados, tanto en deportes como en discapacidad, así es que ese trabajo lo seguimos manteniendo en la comisión. Para el tratamiento de todas las propuestas, la Comisión del Derecho a la Salud tiene asesoramiento de especialistas en las diferentes ramas. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad decidió visitar el archipiélago en el mes de marzo, a fin de socializar con las autoridades y ciudadanía el informe para segundo debate de esta propuesta. Esto se da a partir de las observaciones del representante del Consejo de Gobierno de Galápagos, quien solicitó mayor participación de los habitantes de las islas. Hacia una ley de Galápagos participativa. Con este eslogan sustentó sus observaciones al proyecto de reformas Norman Gray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Sugirió abrir un espacio de diálogo con la población para profundizar la discusión. Vemos prudente recogiendo la historia de la construcción de propuestas legislativas en las Islas Galápagos, tanto la ley de 1998 como la del 2015, que tengamos que abrir necesariamente, y ese es el pedido de la ciudadanía, un espacio de diálogo con la ciudadanía en Galápagos, que nos tomemos el tiempo necesario, ¿no es cierto?, no para toda la vida, para poder profundizar la discusión y recoger lo que la ciudadanía está planteando y pensando. El funcionario planteó analizar la convivencia de ampliar a 25 años los cupos de operación o discriminar el aporte del turismo navegable local, así como revisar las cifras que reflejan la realidad de Galápagos.
hay operadores locales que hacen su operación de manera eficiente y responsable. Creo que eso es un plus para Galápagos. Adicionalmente hay también operadores nacionales que hacen lo que corresponde y adicionalmente tributan en las islas. Luego de estos aportes, los comisionados acogieron los pedidos de impulsar mayor socialización de la propuesta. Para ello se prevé un cronograma de actividades. Juan Pablo Belín, integrante de la mesa, detalló. La comisión no puede estar viajando permanentemente a Galápagos, pero los asambleístas de Galápagos tendrán que, por ejemplo, socializar el borrador a todas las instancias. Ellos a su vez nos darán sus aportes legales, porque es importante, eso les decía yo en la comisión, que los equipos jurídicos de las diferentes instituciones nos puedan apoyar también con la parte legal. Entonces, eso se recopilará, se socializará por medios de comunicación y nosotros posteriormente en marzo iremos con toda la comisión y ahí es uno o dos días maratónicos de trabajo en varias sesiones en donde se cierra este proceso. El proyecto, entre otros aspectos, plantea la regulación del régimen jurídico administrativo, ambiental, la planificación integral, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos. Mariela Logroño, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Chinamikan ayukuna ñukunchik gastawan willaykunata kikinpak allichishpapamukunchik kasharishun. Comisión Salud, kay hatong mingarishka pillanka ayukuna apukuna ima mikasna kay wata iskay waranga iskay chunga wata pi mashina shankaykuna ñawpakman katina ima tarimanakushpa katikunkuna. Shinami William Garzón apuk kay hatong mingarishka tapusha runa ima kanirka ñukunchika kay ley del deporte, shinallati kay ley para el control y la regulación del tabaco, shinallati kasna kay ley para prevenir el suicidio, chay hatong kamachikuna ima tami kasna kay punchakuna pi rimanakunapak allichinapak charinchinirka. Reforma Ley Galápagos shinallati kasna kay hatun llaktata riksik ayllukuna kaypi kay imashina ñawpakman katikushka imatami kasna rimanakushpa katikunkuna. Shinallati kay Comisión de Biodiversidad ayllukuna imami kasna kay llaktaman chayaspa llankakushkanchik ayllukunawan ninmi shinapas kay shamunpunchakuna imaka kasna kay llaktamanta apukuna imami kaypi kay imaya llankaykuna paktanata riksichinga rimankakuna nirkami. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. La agenda para esta tarde en Asamblea Nacional a las 14:30, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, comparecencia de Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para el tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea, séptimo piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, recibe a Francisco Carrión a fin de que informe sobre la renuncia presentada al cargo de embajador de Ecuador en Washington, séptimo piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas, sesión del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal para la comparecencia de Patricio López, presidente de la Fundación Vida Animal, comparecencia de Cristina Alarcón, vocera del Movimiento Animalista Nacional, y para la comparecencia de Verónica Hilón para tratar sobre el caso Estrella. Cuarto piso en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.